Y esa es otra cosa que nosotros podemos celebrar. Pero para nosotros como iglesia, la razón por la cual hemos llegado a este momento, la razón por la cual hemos llegado a un momento donde Grace Bible Church tiene dos campuses, dos iglesias, dos lugares, dos edificios, la razón por esto es porque nosotros tenemos una misión como iglesia. ¿Y cuál es esta misión? Pues la misión nuestra es simplemente guiar a nuestra ciudad en una vida transformadora con Jesucristo y su iglesia. Esa es nuestra misión. Es sencillo. Pero creemos nosotros como iglesia que a través de esta misión, a través de estar trabajando en esta misión cada día, nosotros podemos llegar a la visión que tenemos de tener una iglesia en cada vecindad para cada persona. ¿Sí? Significando que queremos tener una iglesia saludable que está predicando el evangelio correcto o correctamente en cada código postal de Laredo, en un lugar cercano a cada vecindad. Entonces cada vecindad en Laredo va a tener una oportunidad de llegar a una iglesia que está cercano a ellos para poder escuchar y formar parte del cuerpo de nuestro Señor Jesucristo y escuchar del evangelio. Amén. Eso es nuestra visión. ¿Y cómo vamos a llegar a esa visión? Pues vamos a llegar a obtener esa visión viviendo en misión juntos como iglesia. Y esa misión es eso: guiar a nuestra ciudad a una vida transformadora con Jesucristo y su iglesia. Lo vamos a decir todos juntos. ¿Listos? ¿Cuál es nuestra misión? Guiar a nuestra ciudad a una vida transformadora con Jesucristo y su iglesia. Grace Bible Church no tiene la misión de dejar un legado personal del pastor Adrián o del pastor Eri o el pastor Bob, quien inició Grace Bible Church, o el pastor Chad, que estuvo aquí hace años. De eso no se trata aquí en Grace Bible Church. No se trata de la persona que ven aquí enfrente. Se trata de aquel que nos llama a formar parte de un cuerpo, quien es nuestro Señor Jesucristo y su Padre. De él se trata, no de nosotros. Entonces, nuestra misión es guiar a nuestra ciudad hacia Él, no hacia la persona o las personas que están enfrente, o las personas que están liderando, las personas que están predicando. No se trata de ellos ni de nosotros, se trata de Él. Entonces, nuestro trabajo y nuestra misión es llevarlos, es guiarlos hacia Él. Pero ¿cómo podemos hacer esto? Bueno, pues nosotros formamos esta misión viendo Mateo 28. Y en Mateo 28 nuestro Señor Jesucristo nos da, la gran comisión de poder hacer discípulos. Hacer discípulos, ¿sí? Él dice que vayan por todo el mundo haciendo discípulos de todo el mundo, bautizándonos en el nombre de ¿quién? Del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pero en la gran comisión hay la implicación que nosotros estamos llevando a alguien, estamos predicando a alguien, estamos dando a conocer a algo nuevo. De hecho, la palabra bautizándolos en el nombre del Padre, Hijo y el Espíritu Santo, eso significa sí el sumergir en agua, pero también tiene otra implicación, y eso es tener un cambio de mente para poder ser identificados con Él, siendo identificado con nuestro Señor Jesucristo. ¿Y cómo hacemos eso? Pues lo hacemos por medio de compartir el evangelio con otros. Queremos ser una iglesia que cada uno de nosotros tengamos la facilidad y tengamos el cómo poder compartir el evangelio de nuestro Señor Jesucristo con aquellos que están necesitados. Entonces, para nosotros la primera manera que podemos llevar esta misión es compartiendo el evangelio. Entonces, el punto que vamos a utilizar hoy es este: puedo guiar a otros hacia Jesucristo cuando les comparto el evangelio. Puedo guiar a otros hacia Jesucristo cuando les comparto el evangelio. Y vemos eso en Mateo, y aquí lo vamos a tener. Dice: acercándose Jesús les dijo:
Toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra, y es necesario poder dar un pause allí y ver exactamente lo que está diciendo Jesucristo. Nuestro poder alcanzar al mundo no se trata de nosotros, no se trata de una autoridad que se nos ha dado a nosotros, sino se trata de la autoridad que Dios el Padre le dio al Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Entonces nosotros solo estamos haciendo el trabajo de Él, pero Él es el que tiene la autoridad, y por causa de esta autoridad nosotros podemos llegar confiados a ser parte y formar parte de esta gran comisión. Y el versículo 19 dice: vayan pues y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos ¿en qué? En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a guardar todo lo que les he mandado, y recuerden, yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin de ¿qué? Del mundo. Okay, entonces nuestro Señor Jesucristo primeramente nos dice la razón por la cual podemos ir a ser discípulos de todas las naciones es porque Él tiene la autoridad que Dios el Padre le ha dado. ¿Sí? La segunda cosa que nos dice es el trabajo. Nos da el trabajo y el mandamiento: vayan y hagan discípulos. Y nos dice cómo lo podemos hacer. Y la tercera cosa es que les íbamos a enseñar: a guardar las palabras de Él, a guardar su palabra, a guardar sus mandamientos. Me encanta en el Evangelio cuando nuestro Señor Jesucristo dice: si me amas, guardarás mis palabras. ¿Sí? Entonces eso es lo que nosotros deberíamos estar enseñándoles a aquellos que estamos llamando hacia el Evangelio por medio del compartir el Evangelio. Amén. ¿Están conmigo? En el libro de Hechos capítulo 1, empezando en el versículo 6, los discípulos le hacen una pregunta a nuestro Señor Jesucristo mientras Él está todavía con ellos, antes de ascender a estar a la diestra del Padre. Esto es después de la muerte de Él, de la crucificación, y Él resucitó y estuvo con Él por más de 40 días o 40 días, y dice durante ese tiempo en Hechos, en capítulo 1, le hacen una pregunta. Y los discípulos, la mente de ellos no estaban sobre lo correcto, pero Jesucristo los va a corregir. Van a ver, dice esto: entonces los que estaban reunidos le preguntaban: Señor, ¿restaurarás en este tiempo el reino a Israel? Entonces le hago la pregunta a ustedes. Ellos ya habían estado con nuestro Señor Jesucristo por 3 años ministrando con Él y estando con Él, y viendo lo que estaba enseñando y escuchando, viviendo todo lo que nuestro Señor Jesucristo estaba predicando del reino. Ellos vieron su muerte, vieron su sacrificio, su crucificación, y luego vieron su resurrección, y Él está con ellos resucitado. Pero lo único que ellos podían pensar sobre era si ahora nuestro Señor Jesucristo iba a restaurar el reino de Israel. Esto es lo único que querían, porque para ellos, como israelitas, como judíos, para ellos el fin del mundo, el fin de todo, era que Dios le iba a dar un reino para siempre a Israel por medio del Mesías. Entonces ellos ven que Jesucristo resucitó, Él es el Mesías, pero ellos todavía piensan que el reino de Jesucristo es un reino político. Y Jesús le dice algo muy interesante. Les dice, y la respuesta de Él en el versículo 7 es esto. Dice: Jesús les contestó: no les corresponde a ustedes saber los tiempos ni las épocas que el Padre ha fijado con su propia autoridad. Entonces nuestro Señor Jesucristo le dice: no se preocupen de eso. No se preocupen de eso. 2 cosas: no se preocupen de la política. Y 2, no se preocupen de la autoridad o de cuándo, las épocas de cuándo nuestro Dios va a hacer algo. No les corresponde a ustedes conocer eso. Lo único que les corresponde a ustedes va a ser lo seguido. Versículo 8. Pero recibirán poder cuando el Espíritu Santo venga sobre ustedes, y serán ¿qué? Mis testigos. Eso es lo que le dice nuestro Señor Jesucristo. Entonces no se preocupen del futuro, no se preocupen cuándo va a ser el rapto, iglesia. No se preocupen cuándo es el fin del mundo, no se preocupen del tiempo. Lo único que se tienen que preocupar es esto:
ser el testigo de nuestro Señor Jesucristo en sus vidas. En sus vidas. Dice, y recibirán el poder cuando el Espíritu Santo venga sobre ustedes y serán mis testigos en Jerusalén, en toda Judea y Samaria y hasta los confines ¿de qué? De la tierra. A nosotros nos ha llegado el Evangelio porque Jesucristo les dijo hasta los confines de la tierra. Entonces en ese momento los discípulos y nuestro Señor Jesucristo abrió el reino, abrió el Evangelio para poder llegar hasta donde nosotros estamos hoy, y hace 2000 años, y 2000 años después de cuando nuestro Señor Jesucristo dijo eso, nosotros estamos aquí en esta iglesia por causa del Evangelio. Amén. Pero no termina allí. Ahora nosotros tenemos el mismo trabajo con el Evangelio, así como ellos fueron testigos de ese Evangelio, tenemos nosotros ese mismo trabajo de hacer como iglesia. Tenemos esa misma responsabilidad. Y muchas veces nos preocupamos y nos enfocamos en cosas que no son importantes. La política dentro de la iglesia no es importante, porque Dios está en control. Si está Biden o si está Trump, Dios está en control. Es soberano. Nuestro trabajo no es ser testigos de Biden o de Trump. Nuestro trabajo es ser testigos de Jesucristo. ¿Sí o no? Pero nosotros nos enfocamos en cosas que no son importantes y nos olvidamos que nuestra misión es llevar y compartir el Evangelio con los demás. ¿Por qué, iglesia? Porque como dice el apóstol Pablo en Romanos 10, versículo 14, dice: ¿cómo pues invocarán en aquel en quien no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? Si la iglesia no comparte el Evangelio, ¿quién lo va a compartir? Si la iglesia no va a ser la voz del Evangelio, ¿de dónde viene esa voz? Y el apóstol Pablo sigue diciendo: ¿y cómo predicarán si no son enviados? Tal como está escrito: cuán hermosos son los pies de los que anuncian ¿qué? El Evangelio del bien, el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, el Evangelio de la gracia. ¿Cuál es el Evangelio? El Evangelio es sencillo. Si le quieres compartir el Evangelio a alguien, tú simple dile: el Evangelio es esto: todos nosotros somos pecadores y apartados de Dios para siempre. El único destino que tenemos como humanidad es una eternidad sin Dios. Pero Jesucristo llegó a este mundo para tomar y pagar por la deuda de nuestro pecado, de nuestra ofensa contra Dios, sobre la cruz, para que nosotros pudiéramos tener una eternidad con Él. Él sufrió para que nosotros podamos vivir con Él para siempre. Él sufrió para que tú lo puedas conocer. Ese es el Evangelio. Es el Evangelio. Había una deuda, esa deuda se pagó por medio de nuestro Señor Jesucristo. Por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y ahora aquellos que ponen su fe en Él y tu confianza total, y voy a ser muy específico, no es simplemente decir yo creo en Jesucristo. Escúchenme, iglesia. No es simplemente eso. Es tener una confianza plena, una fe plena de que lo que hizo nuestro Señor Jesucristo en la cruz es suficiente para el perdón de tus pecados. Punto. Suficiente. Entonces tú ya no estás cargando el trabajo ni el peso de tratar de pagar por esa deuda que tienes de pecado, sino Jesucristo ya lo hizo y ahora yo pongo mi fe y confianza en Él plenamente y ahora soy salvo para siempre. De eso se trata el Evangelio. Pero como dice el apóstol Pablo, ¿cómo van a ellos invocar en aquel que no han creído?
¿Y cómo van a creer en Él si no lo han oído? ¿Y cómo van a oír si no hay nadie que les predique? Y aquí estoy diciendo que como iglesia nosotros, con nuestra misión de guiar nuestra ciudad, significa y implica que nosotros somos aquellos que estamos compartiendo esa verdad con los demás. Entonces, esa es la primera manera en que lo podemos hacer, compartiendo el evangelio. Entonces, vamos a la segunda. La segunda es esta, es mi vivir es un ejemplo del evangelio. Entonces, puedo guiar a otros hacia Jesucristo cuando mi vivir es un ejemplo del evangelio. Iglesia, todos sabemos, no puedes dar palabras sobre algo que no estás haciendo o viviendo. Porque ¿quién te va a creer? Si tú dices y tú proclamas el evangelio de nuestro Señor Jesucristo y proclamas un evangelio de la gracia, pero eres una persona impaciente con los demás, ¿dónde está la gracia? Si tú eres una persona que predica y comparte el evangelio de la gracia, pero no eres una persona quien puede perdonar a los demás, entonces ¿dónde está la gracia? ¿Dónde existe el evangelio en ti si ni en tu familia ni en tu matrimonio puedes ser alguien donde el fruto del Espíritu Santo está presente? ¿Cómo podemos nosotros compartir un evangelio que trae paz, que trae gozo y trae amor cuando en el trabajo somos personas que hacemos lo contrario? Nuestro vivir tiene que estar alineado con lo que nosotros estamos enseñando. La gracia. Eso es lo que tenemos en nuestro Señor Jesucristo. Eso es lo que tenemos en el evangelio. Algo inmerecido. Algo que aun que yo le fallé a Dios, aun que yo era pecador, aun cuando yo estaba en mi pecado, nos dice el apóstol Pablo, Jesucristo fue y es el sacrificio necesario para poder salvarme a mí, aún dentro de mi pecado. Entonces, cuando nosotros vivimos con los demás y estamos en comunidad con otros amigos, compañeros del trabajo, familiares, pero no tenemos esa paciencia, no tenemos ese amor, no tenemos misericordia, no tenemos gracia. Entonces, ¿cómo podemos ser nosotros alguien que puede compartir el evangelio? Iglesia, nuestro vivir tiene que ser parte del compartir el evangelio. Cada vez que nosotros tenemos una junta de bienvenida y hablamos sobre nuestra misión, les digo, hay dos cosas. Uno, implica que lo hables y otra implica que lo vivas. Y el ejemplo que vives va a hablar mucho más fuerte que las palabras que digas. ¿Me escucharon? Entonces, los estoy invitando a formar parte de esto, pero siendo una iglesia que realmente ha conocido una gracia, una misericordia y un amor. Y por causa de eso, lo estamos compartiendo con los demás. Filipenses 2:3 dice, no hagan nada por egoísmo o por vanagloria, sino que con actitud humilde cada uno de ustedes considere al otro como más importante que a sí mismo. Esta es una manera de que nosotros podemos vivir el evangelio en nuestra vida diariamente. Una, ¿sí? Nos dice que no hagamos nada de egoísmo. No se trata de nosotros. ¿Sí? Que no hagamos nada por la vanagloria. ¿Por qué? Porque todo lo que nosotros hacemos en la vida debería traerle gloria hacia Él. ¿Están conmigo? Pero muchas veces nosotros lo que hacemos, las cosas que hacemos nosotros en nuestras vidas no son para glorificar a Dios, sino son para glorificarnos a nosotros mismos. Y uno dice, no, pues es que yo no lo hago por mí, lo hago por mis hijos, pero todavía son mis hijos. Yo no lo hago por mí, lo hago por mi familia, todavía es mi familia. Entonces los está haciendo de vanagloria. Cuando nosotros trabajamos, cuando nosotros obramos, cuando nosotros amamos, cuando nosotros somos misericordiosos, cuando nosotros estamos viviendo nuestra vida diaria, todo lo que nosotros hacemos debería ser hacia Jesucristo. Cuando Él llegó a la tierra, ¿ustedes piensan o pueden ver un momento donde nuestro Señor Jesucristo hizo algo por sí mismo?
Él dice, todo lo que hago es para Él. De hecho, dice, yo solo hablo lo que he recibido de Él. Él es nuestro ejemplo. Él no vino por la vanagloria. Él tuvo la oportunidad cuando Satanás le dijo, si haces esto, te entrego todos los reinos de la tierra. Nuestro Señor Jesucristo, en toda sabiduría, respondió con una palabra de la Biblia, un verso. Y Él le dice, aléjate de mí, Satanás, porque solo servirás a Dios y Dios mismo. A Él no le importaban los reinos, no le importaba tener una vecindad para toda la familia, no le importaba dejar un trabajo o una empresa o una compañía a los hijos, no le importaba dejar, lo que le importaba era dejar algo eterno para todos. Y eso es lo que hizo. Lo que le importaba y era importante a nuestro Señor Jesucristo era glorificar al Padre por medio de su vida. Iglesia, les pregunto, ¿cómo están glorificando a nuestro Señor Jesucristo en sus vidas? El otro día hablaba con familiares y les decía, sí, hay muchas veces que tenemos el derecho, pero ese derecho no es bíblico. Aunque te haga enojar, aunque te han ofendido, ese derecho de responder fuertemente no es bíblico. Porque nosotros deberíamos ser un ejemplo de nuestro Señor Jesucristo. Entonces nosotros deberíamos tener esa misma actitud de humildad, de ser humildes como Él fue humilde. Terminando Filipenses 2:4 dice, no buscando cada uno de sus propios intereses, sino más bien los intereses ¿de quién? De los demás. La vanagloria es para mí, el ego es para mí. Pero cuando yo vivo y estoy dentro del evangelio, lo que yo hago es para Él y para los demás. Esto es ser humilde. Esto es ser una persona a través o que tenga el corazón de nuestro Señor Jesucristo y de su Padre. Podemos alcanzar a nuestra ciudad simplemente con nuestro ejemplo. ¿Cómo vives? ¿Cómo respondes? ¿Cómo actúas? Esposo, esposa, ¿cómo se responden en casa? Hijos con papás y papás con hijos, ¿cómo se hablan? ¿Dónde está la paciencia? Cuando estás en la carretera y alguien te rebasa o te quitan del carril donde tú quieres estar o se están tomando su tiempo, ¿dónde está la paciencia? A mí a veces me hace falta en la carretera. De hecho, el otro día, hace ayer, me corrí una luz roja por ser impaciente. ¿Y saben quién me llamó la atención? Mis hijos. Mis hijos. Me dicen, eso no fue justo, papi. No estuvo bien. ¿Qué ejemplos les estoy dando a ellos? Simplemente por ser impaciente y querer llegar cuando yo quiero llegar. Siempre la carrera. Pero ¿dónde está Jesucristo en eso? Gálatas 5:22 y 23 nos dice que el fruto del Espíritu es ¿qué? Amor, gozo y paz. Y paramos ahí. Las primeras tres son para nosotros, de parte de Dios. Tú tienes gozo, tú tienes amor y tú tienes paz con Él por causa del evangelio. ¿Sí? Pero por causa de esas tres cosas que ya tenemos con Él, podemos nosotros compartir paciencia, dignidad, bondad, fidelidad, mansedumbre, dominio propio. Contra tales cosas no hay ley. ¿Quieres vivir el evangelio?
busca una manera de poder practicar estas cosas en tu vida. Y cuando no están, no estás amando. Entonces, te digo algo, esposo, a mí me cayó el 20 hace unos cuantos años. Y el 20 fue esto: cuando yo soy impaciente con mi esposa, no la estoy amando. Aunque yo le diga que yo la amo, eso no es amor. Porque el amor no es una acción, no es una emoción, es una acción. Es una decisión de actuar hacia alguien de una manera que sea beneficante para ellos. Eso es amor. Entonces, cuando yo era impaciente con Daisy, me hacía falta el amor para ella. Cuando yo no era misericordioso con ella, me faltaba el amor. Y una vez le dije a Daisy, le dije: ¿sabes qué, amor? La cosa más, la locura, es una locura nuestra, es que a las gentes que nosotros decimos que amamos más en este mundo son las gentes que amamos menos en este mundo. Por una razón u otra, con las gentes de nuestra casa son los cuales no les damos paciencia, no les damos misericordia, no les damos gracia. Y a nuestros hijos les gritamos, los regañamos para nada y no los llevamos al corazón de Dios. A nuestra esposa no la afirmamos y siempre les estamos causando dolor. Porque como hombre, yo no entiendo, mujer, por cómo piensas tú de esa manera. Y no tenemos esa paciencia con ellas. Pero el fruto del Espíritu Santo es amor, paz y gozo de Dios hacia nosotros. Y ahora que lo tienes, puedes dar lo demás con los demás. Si nosotros vamos a hacer una iglesia en misión, una iglesia que pueda alcanzar en esta ciudad con una transformación real, genuino, de eso hablo. No estoy hablando de llenar sillas simplemente para llenar sillas. No estoy hablando de hacer muchos programas y conciertos y esto para atraer a la gente. No se trata de eso. Los que han estado aquí por estos 2 años, ustedes saben que como Dios ha ido cambiando sus corazones, ustedes han estado compartiendo esa historia y el evangelio con otros. De eso se trata. Pero si nosotros vamos a ser una iglesia que va a alcanzar a nuestra ciudad, tenemos que ser una iglesia que 1 comparte el evangelio y que 2 vive el evangelio. Son mutuos. Son sinónimos. Esas 2 cosas van juntas. Te invito a ser parte de eso con nosotros. ¿Están dispuestos? Les voy a preguntar de nuevo. ¿Están dispuestos? Amén. Vamos a guiar a nuestra ciudad hacia nuestro Señor Jesucristo.